Muy buenos días, mis chicos. Bueno, vamos a iniciar entonces la temática de conversión de unidades, hablando un poquito de lo que es el Sistema Internacional de Medidas, o también conocido como el SI. ¿Qué sucede con este Sistema Internacional de Medidas? Pues sabemos nosotros que en nuestra cotidianidad manejamos muchos tipos de unidades, ¿verdad? Manejamos entonces que el metro, manejamos que el kilogramo, manejamos los segundos. Cuando manejamos entonces la corriente estamos hablando de amperio, hablamos también de temperaturas con escala en Kelvin, hablamos entonces de cantidades de sustancia cuando hablamos de mol, de intensidad lumínica cuando hablamos de candela. Son muchas las unidades que podemos utilizar dependiendo de las magnitudes, pero ¿qué es lo que sucede? Resulta entonces que no siempre vamos a encontrar este tipo de unidad básica. Vamos a encontrar otras unidades específicamente, o más bien la misma unidad con prefijos que nos va a cambiar el valor numérico de la medida que yo tenga. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo yo decir que tengo un metro a que tengo un kilómetro, ¿verdad? Vamos a decir que un kilómetro entonces va a estar formado ¿por qué? Por 1000 metros. Pero ¿cómo nosotros podemos reconocer estos valores? Bueno, pues allí es donde nosotros nos vamos a dirigir a la conversión de unidades. ¿Qué sucede entonces con la conversión de unidades? Simplemente la transformación de un valor que se representa en una unidad y que al pasarlo a esa otra unidad me va a cambiar por completo el valor. No es lo mismo decir que tengo 50 centímetros a que tengo 50 metros, ¿sí? Puedo tener entonces diferentes unidades y cada unidad me va a representar un tamaño o, bueno, una cantidad diferente. ¿Cómo vamos a empezar con la conversión de unidades? Bueno, en primer lugar, vamos a trabajar sobre los prefijos. Entonces vamos a tener acá en los prefijos específicamente que si yo voy a hablar, por ejemplo, de longitud, mi unidad fundamental en longitud o mi unidad base desde el Sistema Internacional de Unidades de Medida, vamos a hablar de los metros. Entonces, tengo mi unidad básica acá. ¿Listo? Tengo mi unidad allí donde me dice que ahí son los metros. Por acá vamos a colocar entonces que la unidad básica para la longitud es el metro. ¿Listo? Y pues el símbolo que va a ser igual, el metro. ¿Qué sucede ahora si, por ejemplo, yo quiero colocar... ¿Qué sucede ahora, por ejemplo, si yo quiero eh, colocar los prefijos? Sabemos que un prefijo va antes de un... Es una palabra que va antes de otra, ¿cierto? Entonces, este prefijo a mí qué me va a decir que va a ir puesto antes de mi unidad fundamental. Si yo estoy hablando de longitud, entonces yo voy a decir que el prefijo tera para la medida de longitud va a ser terametros. Si hablamos de giga, gigametros. Si hablamos de mega, megametros. Luego vamos a kilo, kilómetros. Luego hectómetros. Vamos a decámetros. ¿Listo? Y volvemos a la unidad fundamental. Ahora nos vamos para abajo. Nos vamos entonces con decímetros, con centímetros, con milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros. ¿Listo? Esto es lo que yo representaría entonces que son los prefijos o las formas en cómo yo voy a nombrar dependiendo de el tamaño o la cantidad de la que yo esté hablando. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar desde longitud, tenemos que mirar también los símbolos. El tera se representa con una T mayúscula, giga con G mayúscula, mega con M mayúscula. El kilo yo lo represento con una K minúscula. Yo no puedo colocar la K mayúscula porque la K mayúscula sería de Kelvin. ¿Listo? Entonces por eso es una K minúscula. Vamos con hecto, es una H minúscula y con deca una DA minúscula. Si por ejemplo yo quiero decir decámetro, ¿qué voy a hacer? Entonces yo voy a colocar mi símbolo DA y junto a esto coloco la M del símbolo del metro. Allí digo decámetro. Si yo quiero decir micrómetro,
Voy a colocar entonces el símbolo de la M que me representa el metro junto al símbolo del prefijo micro. ¿Listo? Si yo voy a decir nanómetro, bueno, coloco igual la M del símbolo metro al lado del símbolo del nano, que es la N minúscula. ¿Listo? Y así sucesivamente si nosotros continuamos, por ejemplo, hablando de lo que va a ser la unidad de longitud. ¿Qué sucede ahora si yo no quiero hablar de longitud? Yo quiero hablar de masa. Entonces, mi unidad base, ¿cuál va a ser? ¿Cuál podría ser? Los gramos. ¿Listo? Así sucesivamente, dependiendo de cada magnitud que yo vaya a medir, voy a tener mi unidad. Vamos entonces a explicar un poquito cómo yo puedo hacer. Vamos a dejar acá en longitud, ¿sí? Vamos, por favor, no se nos olvide ir tomando apuntes de esta tabla. Esta tabla es demasiado importante que tomemos apuntes. Bueno, ahora nos vamos entonces a lo que en verdad es la conversión de unidades. ¿Cómo yo puedo hacer para cambiar de una unidad a otra teniendo un mismo valor y pues claramente modificándolo? ¿Qué sucede? Los valores que están acá arriba, por encima del metro, miremos el metro acá, los que están arriba pues tienen valores más grandes a la unidad fundamental, ¿sí? Mientras que los que están más abajo tienen valores más pequeños a la unidad fundamental. ¿Qué sucede? Si yo quiero convertir un valor que se encuentra en kilómetros, para pasarlo a hectómetro voy a coger el valor que tenga acá y lo voy a multiplicar por 10. O si no, le coloco un 0 a la derecha, ¿sí? O puedo multiplicar por 10. Ahora yo no quiero en hectómetros, quiero en decámetros, entonces multiplico de nuevo por 10. Ya tendríamos que de kilómetro a decámetro tengo que multiplicar 2 veces por 10, es decir, por 100. Ahora ya no quiero pasar de kilómetros a decámetros, sino de kilómetros a metros. Entonces ya no multiplico 2 veces, sino 3 veces. Entonces acá una, acá dos, acá 3. Es decir que mejor multiplico por 1000. Y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si el valor que yo tengo es en milímetros y yo quiero conocer el valor en metros? Pues cada vez que voy subiendo un escalón, voy dividiendo en 10. ¿Listo? Entonces, voy a tener, digamos, un ejemplo. Voy a tener entonces acá un valor de, vamos a tener entonces fácilmente, vamos a tener entonces un milímetro. Acá, dejamos el 1. Ese 1, ese milímetro lo quiero pasar a los metros. ¿Qué hago? Divido tantas veces necesite en 10 hasta llegar a metros. Nos damos cuenta, divido en 1, divido en 2, divido en 3. ¿Listo? En pocas palabras, ¿qué hago? Pues 1 dividido en 10 me va a dar 0.1. Luego dividido en 10, 0.01. Luego dividido nuevamente en 10, 0.001. ¿Listo? Hay que reconocer algo importante. Los valores, los números, ¿cómo escribimos nosotros los números? Normalmente nosotros tenemos entonces a los números, por ejemplo, en números enteros o números decimales, ¿cierto? No es lo mismo yo decir un número entero o un número decimal. ¿Qué sucede con los números enteros? En el número entero, por ejemplo, yo digo, es un número que no va a tener comas, que no va a tener nada de decimales, ni números después de la coma, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, acá el 5. El 5 es un número entero, ¿por qué? Porque no presenta ninguna coma ni ningunos valores que se puedan reconocer después del número, ¿cierto? O antes, por ejemplo. ¿Qué sucede ahora si yo tuviese 0.5? Estaríamos hablando de un decimal. ¿Por qué? Porque hay un valor significativo después de la coma. Entonces acá arriba vamos a tener un entero, acá vamos a tener un decimal. ¿Qué sucede con los enteros en este tipo de conversiones? Como es un número entero, después de él
tendría que haber una coma y no hay datos o cifras significativas, sino solo ceros, pues yo puedo decir fácilmente que 5,0 sigue siendo un número 5, que 5,00 sigue siendo 5. ¿Por qué? Porque estos ceros después de esta coma no son valores significativos. Diferente a si yo tengo 0,5. ¿Listo? Yo no puedo eliminar este 0 porque sí. Ese 0 se tiene que quedar ahí. ¿Por qué se tiene que quedar ahí ese 0? Pues específicamente porque yo tengo un valor o una cifra significativa después del 0. ¿Que cuál es? El 5. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a revisar cómo nos quedaría una tablita para poder ubicar cómo sería esa conversión de unidades teniendo en cuenta los decimales y los números enteros.